Muy bien, buenas tardes. Por favor, ¿me confirman? ¿Se escucha, se ve? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Miriam. Ok, gracias. Evely, Evely Margot. Hola, Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos gracias, gracias, Miriam. Al curso DB003. Esta es nuestra cuarta clase. Hola, hola, Roxana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Darles la bienvenida. Hola, Alfonso. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hacemos un recuento general del curso. Hoy es nuestra cuarta sesión. Las grabaciones de las clases. Hola, Nilsa. Están en el aula virtual. Ok. Felicitarlos. Se ve que estoy lleno de profesionales muy capaces, muy habilidosos. Tranquilamente pueden dictar uno de estos cursos, tienen bastante experiencia y eso enriquece a todos, me enriquece a mí, sus trabajos, sus lecturas, sus experiencias. En líneas generales vamos bien y eso nos respaldan los trabajos. Hemos tenido un inicio de fusión de dos grupos, pero ya nos estamos nivelando. En líneas generales hay 27, bueno, acá es una sola sumatoria, hay 51 trabajos, porque algunos lo envían como borradores, pero en general los trabajos están bien hechos, por ahí faltan corregir algunos con algunas retroalimentaciones, pero en general los trabajos están bien. Eso quiere decir que hay bastante apertura, bastante compromiso con el desarrollo de las actividades y eso es bueno. Entonces, en general tenemos bastante compromiso en el desarrollo de las actividades. Como ustedes se han dado cuenta, son 8 sesiones y necesito que este punto quede bien claro. Voy a ingresar a cualquiera, simplemente para poner como ejemplo. Ustedes esta pantalla la encuentran acá al ladito. Yo entro acá y ahí van a salir sus notas. Ustedes tienen que ir chequeando. Todo esto tiene que estar lleno. ¿Ok? Hay algunas retroalimentaciones que se hacen a los trabajos, pero en líneas generales tiene que estar lleno. ¿Por qué? Porque es importante que ya vayan chequeando. Hoy voy a hablar un poco del trabajo final porque estamos en la mitad del curso. A ver, nosotros el primer grupo, empezamos el 6 y la clase fue el 12, la primera clase está en la grabación. El otro grupo, el 18, hay unos días de diferencia. Pues ya les he explicado que ha sido por un tema hemos tenido bastante gente interesada. El sistema colapsó con tantas peticiones de ingresar a los cursos. Hemos tenido bastante acogida. Y su primera clase fue el 19, sí, sí, el 19 de mayo. Entonces, hemos empezado uno, dos, tres, hoy la clase 4, son 8, 5, 6, 7, 8. El 7 cerramos el curso, el 7. Ahora, pero el 7 no es que cierro el curso y presentan los trabajos. Por eso yo insisto bastante. Sobre todo, hay algunos que todavía deben trabajos. Entonces, la idea es que todas las actividades estén hasta el 30 para poder retroalimentar y poder cerrar. Entonces, yo a partir de mañana voy a ir conversando con cada uno de ustedes. Y yo entiendo, estamos entrando a fin de año, fiestas patrias, informes, trabajos, maestría, hacen un montón de cosas a la vez. Hoy todos hacemos dos, tres trabajos, estudiamos, otros están metidos en temas de negocio, familia, hijos, hay multiplicidad de actividades. Unos están muy lejos, trabajan muy lejos, tema de la conexión al internet. Entonces, chequeen sus tiempos para ir cerrando el 30. ¿Por qué? Porque hay que retroalimentar, ver si sus notas están completas, porque yo de acá hago un informe y hasta que se emita la constancia por temas administrativos son 8 semanas. Entonces, mientras yo más rápido cierre el tema
de la retroalimentación y el tema de los trabajos, porque si no, a veces nos solemos demorar porque pasan infinidad de cosas. Entonces me voy a comunicar con ustedes para poder organizarnos y ir viendo que ya vamos cerrando. Todas las fechas del curso están abiertas, todos los trabajos están abiertos, tienen mucha experiencia para el desarrollo de las actividades. Pero personalmente voy a ir comunicándome con cada uno. En general, las notas que están acá tienen que estar llenas. Todavía estamos llegando, ya está más o menos lleno, pero vamos a tratar de que se cumpla a cabalidad. Ahora, eh, con respecto al sílabo, acá está, vamos a tratar de entender qué es lo que tenemos que presentar como trabajo final. El curso Facilitadores Educativos para la Prevención de Drogas y otros riesgos sociales en el ámbito educativo. Son 8 semanas. Hoy vamos a tratar de juntar o hilvanar, porque la semana pasada faltó tiempo. La primera unidad, el tema de factores de riesgo, factores de protección, cómo es la realidad del tema de el consumo de sustancias en los adolescentes peruanos en las instituciones educativas. Les pasé el informe del 2024 de Debida, ahí está toda la información, y hablamos cómo se generan los factores de riesgo, cuáles son los modelos que están centrados, que explican los factores de riesgo, los factores de protección. Y también está el libro de Becoña, que también se los he pasado, si ustedes revisan ahí en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp les he compartido el capítulo 13 porque me han estado consultando el tema de la tarea donde sale, creo que es la tarea 4, la tarea de la semana 4, porque a veces los nombres de las tareas no corresponden con la semana. Por ejemplo, en la semana 1 hay tarea 1 y en la semana 2 hay evaluación 2. Y por ahí me han preguntado si hay evaluación en línea 1. Y no, no hay, hay un trabajo. Entonces hay una tarea que justamente fue lo último que expliqué la semana pasada, donde habla de prevención universal, prevención indicada y selectiva e indicada, que es hay una matriz de 9 tipos de prevención, hay bastante. En ese capítulo que les he compartido es el núcleo central de cómo ustedes van a hacer la actividad final. Entonces, la unidad, factores de riesgo. La segunda unidad, el consumo de drogas y su prevención. Esto es un tema enorme. Tratar de repasar. La semana pasada hicimos un cuestionario, que es este de acá, y en este cuestionario eh, vimos, por ejemplo, en los programas preventivos, por qué son importantes los datos estadísticos. Este estudio se los compartí y ahí están todos los datos que tenemos que tener. Y de ahí, porque es importante, conceptos básicos de adicciones también está en el libro, porque es muy común en el Perú, nosotros en general hay mucho saber popular y todavía creemos que el tema de las adicciones es un tema de voluntad, o sea, es un tema donde la persona que consume es débil y es muy común escuchar que a la persona tienes que hablarle fuerte, a la persona tienes que generarle culpa. Hay un sinfín de formas de entender y la adicción es una enfermedad porque genera cambios en la estructura cerebral y eso necesita un trabajo especializado. Yo estaba atendiendo y en la terapia de familia las personas piensan que algo no funciona bien dentro de la persona. Sí, definitivamente a nivel cerebral, el circuito de recompensa, el circuito de motivación del cerebro no funciona bien, pero eso tiene que ver mucho con la estructura familiar. Entonces, entender que la adicción es un tema de cambios cerebrales, pero tiene que ver con el contexto.
Entonces no depende de la voluntad, porque en toda adicción hay una persona que es coadicta. No existe la adicción individual. Por ejemplo, en el alcoholismo es muy común la relación de pareja. Y en mi experiencia de haber atendido a muchas personas con consumo de alcohol, alcohólicas, el alcoholismo es un tema de relación de pareja y una codependencia. Es una codependencia. Es más, es una experiencia. O sea, es un caso, dos, tres casos. Era alcohólico, estamos hablando de una relación de muchos años, y la que presentó hígado alcohólico fue la mujer. Los médicos, claro, se quedaron sorprendidos de por qué, si ella no consumía alcohol, presentaba su cuerpo, presentaba indicadores de hígado alcohólico. Claro, hay teorías psicológicas que explican, y hay el concepto de psicopatología dual, donde hay una adicción, es un tema de pareja y es un tema de adicción. Y es un tema de cambios en el cerebro, no es un tema individual, es un tema de la relación, porque el alcohólico, la que se hace cargo del alcohólico es la mujer. Es un fenómeno social muy interesante de poder debatir y analizar. Entonces es importante, esto también lo hemos revisado en la semana 2. Lean ese capítulo y tengan bien presente los conceptos de que la adicción es cambios en el cerebro. Un adicto, yo he visto, puede llorar, pedir perdón, pero lo va a volver a hacer. Hoy las apuestas, el tema de prestar dinero, los temas económicos son porque hay lo que se conoce como una adicción comportamental. O sea, la adicción no es solamente una adicción a una sustancia. Hoy está la adicción a la comida, a las personas, a situaciones. Claro, hay todo un debate y se le conoce como adicciones comportamentales y se necesita trabajo especializado. Entonces, no caigamos en trivializar estos temas porque es muy común, no, pero yo a tu edad lo tuve, yo también consumí y cómo yo pude salir adelante y no tuve que ir al psicólogo ni ir al especialista. Es un trabajo especializado porque se generan cambios en las estructuras cerebrales. Entonces, eso es importante, también lo hemos revisado la semana pasada, lean ese capítulo. Después, esto también es importante y les pasé el libro y también está en las diapositivas. Esto es importante porque las sustancias que voy ingiriendo, por ejemplo, el consumo de alcohol, un alcohólico no se forma en un año. Y yo conozco otro caso en una relación de pareja, se conocieron del colegio, pero ya conocía que tomaba todos los fines de semana. Pero ese tomar todos los fines de semana empezó con un primer consumo. Entonces hay un proceso adictivo. Todo proceso adictivo es esta curva. Lo que nosotros vemos en consulta o lo que nosotros vemos en nuestra realidad educativa es lo que está ahí acá. Por eso cuando hablamos de prevención, y acá viene el tema de prevención universal, prevención selectiva, prevención indicada, es que la prevención, ¿qué es lo que nos dice? Y ahí hay una actividad que vamos a hacer, un Padlet, que tiene que ver con el capítulo 13. La prevención tiene que decir que las personas se queden acá. Voy a subrayar, porque eso a mí me han preguntado. O sea, ¿por qué prevenimos? Prevenimos porque acá debía quedarse el tema del consumo, en lo experimental. Pero en el Perú es muy normal porque el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, recién asumimos que es un problema acá, porque somos muy tolerantes con el consumo de alcohol por una cuestión social. Somos una sociedad bastante tolerante, bastante, que justifica mucho el consumo de alcohol. Hay frases que no es para tanto, un par de copitas no hace mal a nadie, pero el proceso adictivo es la repetición, que también lo hemos visto en un aprendizaje constante en los años. Y la idea de prevenir es que se quede acá, en lo experimental. En el Perú, el consumo de alcohol
en los escolares peruanos empieza entre los 11 y 12 años y va escalando hasta la dependencia, o sea, alrededor de los 17, 18 años ya están en un proceso adictivo severo. Entonces, ¿por qué prevenimos? ¿Por qué? Cuando llega acá a un tema de dependencia, y hay enfermedades, hay problemas económicos en la familia, porque un tratamiento especializado, esto cuesta. Un ejemplo muy práctico, trabajar un tema de dependencia, un trabajo especializado, puede estar costando 10.000 soles. 10.000 soles, ponle de media. Prevenir tiene una relación de 10 a 1. O sea, prevenir me va a resultar más económico. Por eso es que, porque cuando ya se da el problema, la intervención farmacológica, la intervención terapéutica, el uso de recluirlo en un establecimiento para que entre en un proceso de desintoxicación, la terapia familiar, es un tema muy amplio y muy costoso. Y nosotros en el Perú no tenemos muchos centros especializados, a pesar de que es un problema público. Por eso es que estos cursos en De Vida tienen que ver con que ustedes que están en el día a día con la realidad de la educación peruana, acá, en el aspecto de, y también lo vamos a ver hoy día con el tema de prevención, de que esto no escale. Uno de los objetivos de la prevención no es que se deje de consumir alcohol, porque eso está en la naturaleza del ser humano. Está en retrasar el inicio del consumo. Imagínate a los 11, 12 años, son muy chiquitos. Entonces, esto también es importante que ustedes lo entiendan, porque no podemos normalizar una persona que consume todos los fines de semana, ya está acá. No es normal, pero en el Perú, porque se puede controlar, no es para tanto, hemos normalizado. Y el normalizar el consumo de alcohol o el consumo de sustancias, esto trae muchos problemas. Entonces, todo esto está acá en el sílabo. Voy a sacar acá. Y estamos, los que recién se conectan, hola a todos, estamos haciendo un recuento de los conceptos básicos porque eh, la adicción, o sea, lo que uno ve en las personas ya es un comportamiento adicto. La adicción no se controla. Entonces, hay que tener bien claro, tú que estás estudiando estos temas, lo que está normalizado es todos los fines de semana, ya después jueves, viernes y sábado. Entonces, esto se tiene que lo tienen que estudiar, lo tienen que repasar. Hay un libro que les pasé donde está muy explicado. Entonces, esto lo vimos también en la segunda y la tercera semana. Acá está. Consumo de droga, patrones, clasificación de las drogas. ¿Ok? Y ahora vamos a la siguiente pregunta. Esto también lo expliqué. Está en la grabación que está en el aula y está en las lecturas. No puedo explayarme más porque yo podría hacer una clase de cualquiera de estos temas. Ahora, ¿por qué este también es un tema muy importante? Porque el tema del consumo de sustancias es un tema de salud pública. Porque en la cúspide de la clasificación del consumo de drogas, el alcohol ocupa un primer lugar. Entonces, el alcohol tiene efectos negativos hacia la persona y hacia la persona y hacia las personas con las que se rodea. Entonces, es un problema de salud pública porque la persona que consume cualquier tipo de sustancia pierde en promedio unos 10 años, envejece más rápido. O sea, las personas que tienen algún problema con el consumo de sustancias, eh, a los 50 pierden 10 años porque ya a los 50 tienen problemas de salud. Entonces, utilizan el sistema de salud y no son productivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el tema del consumo de sustancias? Las personas envejecen enfermas, producto del consumo, y hay que pagar más para poderlos cuidar. O sea, son una carga económica y no generan ingresos porque ya no pueden trabajar. Entonces, eso genera cargas en la casa que ya no pueden trabajar porque hay que invertir en medicinas, hay que cuidarlos. Y ese proceso empieza
a los 60 años o a los 50 en el Perú. No debería ser así. Entonces, el tema es un problema de salud pública y esto tiene que quedar bien claro porque esta es una razón importantísima por la que prevenimos. Una persona que no se cuida, una persona que consume cualquier tipo de sustancia, se enferma más rápido. En algún momento va a parar el consumo, que es, por ejemplo, el tema del alcohólico, a partir de los 45, porque el cuerpo ya no les da. Están hinchados, aparecen manchas en la piel, están inflamados, están con dolores, están con procesos, la diabetes, están con los triglicéridos, están con obesidad, están con dolores de cabeza. Una persona que se enferma ya no trabaja. Entonces, cuando no trabaja, otras personas se hacen cargo de esa persona. Generalmente son la familia, son los hijos. Y supone una carga económica y encima no produce dinero. Entonces, por eso es un tema de salud pública. Entonces, es más fácil prevenir para que esta persona entienda que tiene que envejecer. O sea, biológicamente tendríamos que ser viejos a los 80. Imagínate, o sea, hasta los 80, 90 tendríamos que ser productivos. Pero nosotros, por el estilo de vida, por las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, los trastornos mentales y en este el tema de consumo, las personas envejecen muy rápido y no pueden trabajar. Cuando una persona no puede trabajar, se vuelve una carga. No es productiva, genera más gastos porque el sistema de salud tiene que hacerse cargo. Entonces, ¿por qué son problemas de salud? Porque tenemos que cuidarnos. Nosotros en el Perú no tenemos cultura de autocuidado y no solamente con el tema de las adicciones, el tema de la obesidad, el tema del sobrepeso, el tema del consumo de azúcar, el tema del consumo de gaseosa, el tema de hábitos saludables, hipertensión, diabetes. Hoy tenemos triglicéridos, pero nosotros los peruanos lo tomamos a la risa. A mí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, hoy personas que no pueden dormir, personas, eso es malísimo para la salud, pero está muy normalizado. Bueno, las personas envejecen más rápido, es un tema de salud pública, porque una persona que no funciona bien, o sea, que envejece muy rápido, hay otras personas que se tienen que, y ahí es un problema económico, un problema social, porque yo he visto varios de esos casos, es terrible. Entonces, eso está en el capítulo, perdón, en el sílabo, en la primera parte. Acá está el consumo de drogas, clasificación de las drogas, abordaje del consumo de drogas. Es porque el tema, entonces, las adicciones es un tema de salud pública porque tenemos que cuidarnos. Una persona que consume alcohol a los 50 ya no, es más, se vuelve una carga. Los hermanos tienen que trabajar, no pueden porque tienen responsabilidad. Uy, es un caos. O sea, económicamente una adicción pasa factura. Y a la familia genera. Yo he tenido casos donde económicamente los llevan a la quiebra. Entonces, es más fácil prevenir, prevenir. Entonces, por eso es que también se estuvo esa pregunta. Y acá viene, a partir de acá vamos a hacer un Padlet, pero antes voy a hacer una pequeña observación. Eh, bueno, acá todos han ido a la universidad, todos han estudiado, han hecho complementación. El modelo teórico es lo que permite explicar un fenómeno. Nosotros tenemos el modelo etiológico y esto es muy importante. Las adicciones es un fenómeno del entorno, es un fenómeno familiar. Entonces, el entorno, el macro nivel y el entorno, el micro nivel, influyen para que se genere una adicción. Yo les comento un caso, una anécdota. A mí siempre me refieren y, y me llaman para pacientes. Bueno, me habían referido un caso muy particular eh, de una adicción comportamental, una adicción a las apuestas. Y producto de esta adicción a las apuestas, esto se había perdido mucho dinero y la familia no se había dado cuenta. Ya eran personas, un hombre adulto, estamos hablando de 40 años para arriba. Y me llamó una de sus hijas a hacer todo el encuadre.
Entonces yo hago el encuadre y le digo, ok, bueno, los espero. Primero pregunto quién es en este caso, el paciente identificado y con quién vive. Ah, me dijo, vive con mi mamá, vive con mis hermanas y vive conmigo. Ok, entonces son 5. Entonces yo le dije, bueno, entonces las espero a las 5, a los 5 en la consulta porque yo sugiero una terapia familiar para poder entender qué es lo que sucede. Ok, entonces la hija me dice, ok, doctor, coordino con mi familia para poder ver el horario y podernos reunir en su consultorio. Ok, y se le encuadre. Porque yo trabajo y yo he explicado que yo trabajo con la familia. Yo nunca atiendo, es de manera individual, por eso hago el encuadres. Porque el problema individual no existe, es un problema en un contexto. Las personas de manera individual te pueden decir muchas cosas. ¿Cómo tú contrastas esa información? ¿Cómo tú la contrastas? Entonces, bajo el modelo etiológico es el contexto, es el que genera, ¿cierto? Acá está, entorno macronivel, entorno micronivel, que influye en las características personales. Y también expliqué que acá están los factores de riesgo y los factores de protección. Y este modelo es importante. Bueno, volviendo al caso. Al otro día, la hija me manda un audio. Y en el audio, vea lo que me dice, en el audio me dice que se habían reunido y que ellos habían determinado que no, que los que tenían que ir era, en este caso, el paciente identificado, porque él era el que estaba mal. O sea, él tenía un problema dentro de la cabeza a nivel psicológico y que él debería ser evaluado para generar un cambio. Imagínate, la familia sabía más, o sea, sabe más que el propio especialista. O sea, no querían aceptar, entonces yo hice la reflexión, mira, qué interesante fenómeno. Bueno, yo volví a hacer el reencuadre de que no, de que mi sugerencia era que se reúna toda la familia con un especialista para ver cómo interactuaban y poder determinar qué es lo que llevó a este patrón compulsivo, a este patrón de adicción comportamental. La familia, pues, claro, como recién nos estábamos conociendo, pero ahí, y siempre me suele pasar, es como un filtro, que para nosotros los peruanos es muy difícil exponernos como familia, porque y la mamá, la hija me dijo algo muy curioso. Mi mamá dice que tiene que evaluar a mi papá porque él tiene algo. Uy, dije, o sea, ahora, está mi experiencia clínica. Es muy común este tipo de patrones en las familias peruanas dentro de todos los casos que yo he visto. Pero también está el respaldo teórico. El respaldo teórico que dice que el contexto, las interacciones, el modelo etiológico. Acá está el de Bronfer-Brenner, que también tal vez en otro curso lo revisamos, o si has llevado un curso conmigo, lo hemos visto. Eso quiere decir que el entorno, o sea, cómo la familia configura sus roles, cómo la familia determina sus patrones de funcionamiento, es lo que permite explicar el problema. Entonces tiene que haber un reordenamiento del sistema familiar y muchas familias no están de acuerdo porque hay muchos secretos, muchas cosas que no quieren conversar, que han pasado, que están ahí, y es muy difícil. Bueno, ya para cerrar este pequeño casito, yo les dije, ok, mi sugerencia es que asista toda la familia. Bueno, a ver, después les contaré, porque eso ha sido hace 3 semanas, a ver que ya después no volvieron a escribir, pero a veces demoran así para escribir. Pero el modelo etiológico, nosotros como académicos, nos permite entender que tenemos que cambiar ese chip. O sea, ¿cuál es el chip que nosotros hemos heredado culturalmente? La persona tiene un problema. Él es el alcohólico, él es el adicto, él es el enfermo. Ok, sí, razón, hay un sistema neurológico que no funciona bien, hay un nivel de impulsividad, ok, pero eso es parte de la ecuación. Ese individuo, el paciente identificado, está inmerso en un contexto, está inmerso en una interacción con la familia, con los hijos, con sus papás, y las personas con las que se rodean, que es el entorno, ejercen o tienen particularidades. Entonces, otra de las cosas del curso es que ustedes se lleven esta idea. La adicción
o en general cualquier trastorno psicopatológico, una esquizofrenia, un brote psicótico, hoy que son muy comunes, un trastorno límite de la personalidad, no existen aislados, no es que el cerebro dejó de funcionar bien por algo que pasó, es el contexto. Ahora, tampoco se trata de buscar, de echar culpas, se trata de entender cómo las familias interactúan. Todas las familias tienen pautas de interacción. Entonces, el modelo etiológico nos permite entender cómo se configura, cuáles son esos factores de riesgo. Tal vez un factor de riesgo es que los papás nunca han tenido una buena comunicación entre ellos y cada uno siempre ha jalado para su lado, ha habido muchos temas de infidelidades, pero como es muy común en la creencia peruana, lo hacen por los hijos y se quedan no queriendo estar, pero por una cuestión de sacrificio o por una cuestión de que así debe ser, se quedan. Y ahí aparece, esas creencias en el entorno micro generan un impacto en la configuración de una adicción. Entonces, algo que yo siempre repito es, no existen las adicciones individuales. Y yo cuando atiendo, madre mía, ahí me escriben a la semana unos 10 personas en consulta privada para hacer temas de adicciones. De esos 10 el filtro es 3 4 porque no están dispuestos a exponerse como familia. Claro, porque también me ha pasado que llegan a consulta y he tenido un caso que a mí me marcó bastante, un chico que consumía cocaína. Ya pues imaginarán, cuando me llamó la hermana, eh, me describió pues a una persona con la cual no se puede convivir. Yo dije, literalmente me está describiendo al diablo. Y fue un adulto joven, 25 años, y que la relación con sus papás pues era un caos. Ya, pues, era una percepción válida. Bueno, nos invitamos a la sesión y nos sentamos con los papás y cada uno contaba una historia que parecían familias diferentes, habiendo vivido juntos. Y ahí salió el conflicto. Literalmente se pelearon delante mío. Literalmente expusieron cómo es su dinámica familiar. Yo ahí observando, pues mi trabajo, observar y marcar y de ahí retroalimentar. Pues, imagínate, si yo estoy ahí y se pelean así, la pregunta es qué pasará si yo no estoy. Entonces tú ves y observas esas interacciones. Esas interacciones, ¿qué son? Este entorno. O sea, no existimos. Yo hacía la reflexión de estos dos casos y decía cómo todavía podemos creer, bueno, cultura, de que en una familia el esquizofrénico, el adicto, el alcohólico, el mujeriego, o sea, no estoy justificando ningún tipo de comportamiento, pero las patologías, los problemas existen en un contexto. O sea, necesito otra persona que también esté mal para poder generar una dinámica. Es, a mí, en consulta, me llama mucho la atención. Y el modelo etiológico en tema de las adicciones respalda que una enfermedad, un trastorno, no aparece de la noche a la mañana. Generalmente son de 10 a 15 años, que son los 10, de los 0 a los 10 años de los primeros 10 años del desarrollo de vida hasta los 15. Y que la adicción se consolida, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, entre los 10 a los 20. Entonces, no existen adicciones que no estén contextualizadas. ¿Ok? Entonces, esto también está acá, eso por favor, y también lo pueden leer, o sea, a mí me genera debate, no, Luis Felipe, es lo que tú piensas, es lo que tú crees, no, no es lo que yo creo, ni lo que yo pienso, si bien es cierto, estoy dando una opinión, pero hay datos, hay modelos, hay opiniones, hay artículos científicos, hay investigaciones que respaldan. Hoy estamos en todo el auge, si acá hay psicólogos, en todo el auge de lo contextual. Estamos en la psicoterapia contextual. Y es muy, muy interesante. Entonces, esto lo hemos visto en la semana 2.
todo esto de patrones de consumo, patrones de evaluación. Y la semana pasada, todo esto nos lleva al tema de prevención. Y aquí vamos a hacer nuestra primera actividad. Ya están todos acá. Esto también lo voy a volver a explicar. Este no es acá. Les he compartido un capítulo del libro. Por favor, todos revisen ese capítulo del libro. Voy a compartir esta. Ese libro es el que está en el grupo de en los grupos de WhatsApp. Acá está. Me están escribiendo. Después respondo si hubiera algún. A ver. Ese es el Padlet. Por favor, ingresen. Ahí está. Está la lectura. O sea, está la lectura y está el Padlet. Entonces ustedes ingresan. Yo he editado ese PDF porque varias personas me han preguntado sobre esa actividad entre prevención universal, prevención selectiva e indicada. Entonces, vamos a irnos al libro de Becoña. Voy a abrir mi lectura. Permítanme un ratito. Les voy a dejar unos minutos porque esto tiene que quedar claro, porque de aquí vamos a contextualizar la tarea final, ya que estamos. Entonces tiene que quedar claro qué es lo que van a hacer. Ok, ahí está. Solamente son 29 hojitas. Lo que vamos a leer es la introducción. La introducción, que es un par de hojitas hasta acá nada más. Y de ahí ya voy a explicar tipos de prevención. Lo leen y hacen una opinión, pues hacen a ver qué es lo que piensan. ¿Me están escribiendo? Claro, sí, sí, envío, no hay problema. Ahí está. A ver, dame un segundo. Ya está. Ahí lo envié, ¿te llegó? Entonces ahí en el grupo de WhatsApp está la lectura. Ok, claro, la tarea sí, vuelvo a repetir. La actividad es, en el grupo de WhatsApp, yo he compartido esta lectura. Ahí está en el grupo de WhatsApp donde dice Programa de Prevención de las Adicciones a nivel escolar, que es lo que nos preocupa, familiar, comunitario, laboral y otras. Pues ustedes lo que van a leer es solamente la introducción, que es una hojita, dos hojitas nada más, dos hojitas y un poquito. Y sobre esto que van a leer, por eso dice el Padlet, lectura solo de la introducción y van a emitir su opinión, porque tiene que quedar claro qué es lo que buscamos con el curso. Si ustedes van al curso, el DB03 es facilitadores educativos para la prevención. Por eso es que estos conceptos tienen que quedar claros y acá hay que remarcar bastante qué es lo que van a hacer con su actividad final. Sí, sí, no hay ningún problema. La lectura es, aquí lo voy a volver a marcar en el grupo de WhatsApp. La lectura es solamente de este capítulo de acá. Está. Este nada más. Este. Capítulo 13. Solamente la introducción, que son dos hojitas. Nada más. Solo la introducción. Entonces yo lo leo. Oh, mira, qué bacán. Leo el capítulo 13. Yo lo voy leyendo y en mi experiencia, porque ustedes tienen mucha experiencia en centros educativos y en el área educativa, se van a acordar de algo, van a hacer un insight, van a hacer una opinión, aquí interesante, esto tengo que reforzar. Entonces, sobre eso, lo que ustedes en ese momento sistematizan de esa primera lectura sobre esas dos hojitas, simplemente me comparten su opinión y yo sobre eso voy haciendo una. No, no, no es número de página, Rosa, es
Tú solamente abres el PDF y ya está la primera hoja, o sea, ya está dividido. Yo lo he dividido solamente para que ustedes vayan de frente a la lectura. No tienen que buscar nada. Solamente ingresan y leen la introducción. No, el Exxon, no, el libro en el grupo de WhatsApp es la última lectura. Tú vas a ingresar ahí en el grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp que está acá, voy a mostrarles mi WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, este no es este, yo tengo acá. Acá está. En el grupo de WhatsApp, ustedes ven mi pantalla. Ahí está la lectura. Esta dice capítulo 13 y acá está capítulo 13 grupos. Y acá está el otro grupo. Acá está. Es este nada más. Entonces tú lees simplemente la introducción, que son dos hojitas. Porque este es el corazón del curso. Entonces tengo que volver a... Esto tiene que quedar bien claro porque lo que van a realizar. Claro, ok, no hay ningún problema, Rosa, te lo comparto por este medio. Acá todo tiene solución. Lo compartimos siempre, hay que estar dispuestos. Ya está. Ahí está. Te lo envío, Rosa. Ya cargó. Esa, ahí está. Ahí lo descargas. No, no te preocupes, no, ¿para qué? Para eso estamos. No, no hay ninguna incomodidad. Simplemente me lo dicen y yo. Ok, entonces les dejo unos minutitos. Acá está la lectura. Ya está. Y hacemos una opinión. Vuelvo a repetir, esto es lo central del curso. El nombre del curso es que ustedes tienen que hacer prevención. Entonces acá me voy a detener. Acá está el nombre del curso para que estos conceptos queden bien claros. Por eso es que he separado ese capítulo. Ya está. Si alguno tuviera, yo por acá puedo ir haciendo una lectura silenciosa. Acá está. Doy unos minutitos. Ok, a unos minutos más. Unos 4 minutitos, 5 minutitos.
Ya está, ya tenemos una primera opinión. Por acá. No, esto no es. Ya está. Gracias, Exxon y Rosalía. O sea, por lo menos. Ok. Eh, vamos al libro. Ok. Bueno, una lectura súper rápida para poder retroalimentar las consecuencias que acarrea el consumo de drogas. Ahí están todo lo que yo he venido hablando, fuego patológico. Tienen tienen consecuencias. Hay consecuencias a nivel sanitario, a nivel familiar, a nivel económico y social. O sea, el consumo es un problema gravísimo. Ahora, pero acá hay algo muy interesante. ¿Dónde está? No hay ninguna duda que la mejor solución es prevenir. Y acá está bien claro. Entonces, todo esto se puede prevenir. Ahora, eh, acá viene algo muy interesante. Dice, la prevención de las drogodependencias ha tenido un avance enorme en los últimos años y por ello actualmente disponemos de principios empíricos sobre la misma. Hay bastante investigación que respalda. El haber eh, conseguido desmenuzar relativamente bien los factores de riesgo y protección relacionados con el consumo de las sustancias psicoactivas y disponer de modelos adecuados, de modelos teóricos adecuados. Entonces, esto lo voy a subrayar. Vamos a ponerlo acá. No, no, este no es. Vamos a subrayar acá. Está. A ver, acá está. Y vamos a una de las preguntas y también está en la lectura. Después retroalimento lo que estaban escribiendo, donde dice acá disponer de modelos teóricos. El modelo teórico que disponemos es el modelo etiológico. ¿Ok? Este modelo etiológico nos permite entender lo que yo estaba explicando. O sea, las adicciones no son un fenómeno individual, es un fenómeno del contexto. Y al ser un fenómeno del contexto, un fenómeno de las interacciones, entonces la prevención tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las interacciones, tiene que ver con estos factores externos que influyen y que tienen un impacto en que aparezca una adicción. Si ustedes recuerdan, la semana pasada les compartí un libro y en ese libro hay algo que tiene que ver con este cuadrito. Ok, ya está. Entonces vamos a poner los dos cuadritos, vamos a abrir para que queden los dos cuadritos y que le tomamos una fotito. Esto fue la tercera semana, porque acá está el quid del asunto. Vamos a abrir este del modelo etiológico y vamos a abrir el de factores de riesgo. Ok, entonces vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a acá así y vamos a poner esto de acá. Ok. Entonces, y vamos a compartirlo. Ahí está. Sí se observa, ¿cierto? Vamos otra vez a la lectura de Becoña. La lectura, acá está, nos dice que por qué es importante prevenir. Dice, el haber conseguido desmenuzar relativamente bien los factores de riesgo y protección relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y disponer de un adecuado modelo teórico. Eso es lo que voy a explicar. ¿Están escribiendo? Ok, gracias, Miriam. Eso, ¿cómo se digiere? Pues acá, ahí está. ¿Cuál es el modelo teórico que disponemos? Este. El modelo etiológico nos permite entender de que el entorno y el microentorno ejercen una influencia en la persona. Eso quiere decir que acá desminuza. Por ejemplo, acá dice factores de riesgo que pueden abordarse con las intervenciones preventivas. En las influencias de macro nivel, la pobreza, el trabajo infantil, en el entorno físico, en el entorno social. Todo esto que está acá en el macro nivel tiene que ver con
políticas públicas. Alguno de ustedes es dirigente vecinal, uno de ustedes le interesa la política y necesita trabajar sobre políticas de salud, políticas públicas. Bueno, ahí está la influencia del macronivel. No vamos a entrar en debate, pero en temas de políticas de salud en el Perú hay mucha crítica y hay mucha observación. Por ejemplo, hubo un cambio hubo un lobby porque les querían subir los impuestos a los casinos y tragamonedas para que paguen más impuestos. Y no se dio. Se hizo la ley, pero no prosperó. Pero en cambio, a las personas que emprenden y tienen un negocio pequeño, de la venta tienen que pagar el 18%. Es una contradicción. Entonces ahí habría que trabajar en la influencia del macronivel. El macronivel es cómo lo social y lo político influye. Por ejemplo, yo vivo en un vecindario y en el vecindario hay un colegio y frente al colegio hay una tienda. Y esa tienda tiene publicidad de bebidas alcohólicas. Ya. Eso debería estar normado. Esa es una política pública. Normar que en ciertos kilómetros alrededor de un colegio no existan tiendas que puedan vender bebidas alcohólicas. Eso es. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice y lo sugiere la OMS a través de el tema de políticas públicas en el consumo de sustancias. Entonces, el entorno influye y el entorno tiene que ser regulado. Entonces, este es el entorno macro nivel. Y ahí ejercemos un tipo de prevención. Ahí está la prevención universal. Ahí está la prevención ambiental. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer en el contexto, ¿cierto? Por ejemplo, la creencia de que el consumo de sustancias, en este caso el consumo del alcohol, el famoso jueves de patas, que fue un tema de marketing. Y así hay muchas campañas publicitarias externo que tienen un impacto. Ya, ese es un factor de riesgo. Esos factores de riesgo son externos, son sociales, son del contexto. Y acá están las influencias del micronivel, las influencias del entorno familiar. Entonces, el modelo etiológico nos permite entender que tanto el nivel macro tiene factores de riesgo, tiene factores de protección, y el nivel micro tiene factores de riesgo y factores de protección. Y a todo eso le podemos denominar prevención universal. Después voy a compartir otro documento, no solo se ha querido compartir porque nos podemos confundir. Ahora, a nivel de micronivel, tenemos las influencias familiares, la influencia del entorno escolar, la influencia de pares. Y en primer lugar está la influencia familiar. Entonces, la familia es un factor de riesgo porque falta de implicancia y supervisión parental. Y acá podemos entrar en muchos debates. Y aquí sí yo a veces soy bastante. Observo mucho porque eso es lo que yo observo en mi consulta. Por ejemplo, falta de implicancia y supervisión parental. Es un factor de riesgo porque los papás tienen otros compromisos, tienen hijos de otro compromiso o trabajan lejos y no ejercen una adecuada supervisión e implicancia familiar. Porque para criar hijos hay que estar en el mismo lugar físico y hay que ejercer una supervisión. El papá peruano o es muy controlador con los hijos, que también es un problema, o no está implicado en la supervisión y monitoreo parental. Ese es un factor de riesgo. El maltrato, el abuso, la parentalidad negligente, el modelaje negativo, la negligencia respecto a la condición física, el entorno estresante y caótico, y el consumo de sustancias, del consumo de los papás. Entonces, ¿qué nos dice? Que estas características de la familia, claro, si el papá consume alcohol, claro que influye, pero nosotros todavía no creemos que eso influya. Yo no puedo crecer con un modelo de crianza inadecuado. Si el papá apuesta, si tienen problemas económicos, si discuten por dinero,
¿sí? Discuten porque apuesta, discuten porque esto no se involucra en la crianza parental. La creencia en torno micronivel, la creencia que hemos heredado es que es su papá y que por darle un papá aceptamos. Bueno, eso es un factor de riesgo. Ahora, si ustedes van a esa lectura, entonces ya tenemos lo que dice acá el libro. Hoy disponemos, el modelo etiológico nos permite entender los factores de riesgo y los factores de protección. Estos dos grandes factores impactan. Entonces, prevenir significa trabajar sobre los factores de protección que son externos. O sea, yo debería trabajar con los papás. Yo debería trabajar con la familia. Por eso cuando yo atiendo y doy mis charlas, yo trabajo con los papás. Con los papás. Por eso es que cito a los papás, trabajo con la familia, porque no existe el individuo solo. Ese individuo, esa persona llegó a desarrollar un patrón de consumo porque la familia, el entorno macronivel, que es muy permisivo frente al consumo, y el entorno micronivel, que justifica el consumo, generan factores de riesgo. Ahora, si yo lo quiero desmenuzar más en ese capítulo, yo voy más abajito y acá encuentro, después voy a eso de acá. Hay unos cuadritos, creo que son estos, acá está. Y acá están los factores de riesgo separados. Acá está el factor de riesgo individual, el factor de riesgo familiar, ahí está. Ve. Entonces, el factor de riesgo y el factor de protección. Esto se explica en el modelo etiológico. Y el modelo etiológico nos dice que el ambiente, el impacto que tiene el contexto, las relaciones familiares. Entonces, si yo he crecido en un entorno donde mis papás discuten porque tienen problemas, hay un impacto. Nosotros todavía no, por una cuestión cultural. ¿Por qué por una cuestión cultural? Porque la familia, y yo he escuchado en consulta, donde dicen, no, doctor, me dicen, es que a los papás se les venera. Así, literalmente, a los papás se les venera, o sea, los papás están exentos de crítica. Eso es un factor de riesgo, porque es muy común que el papá, por ejemplo, cuando ha estado joven, era muy alcohólico, tomaba bastante y el niño tomó hasta los 15 años y el papá tenía de los 30 a los 45. A los 15 años dejó de tomar, se volvió religioso, hizo un cambio superficialmente, pero dejó de consumir. Pero ya hay un impacto porque ese factor de riesgo se consolidó cuando este chico estaba en su edad de los 10 a los 15 años. Entonces, se volvió religioso, generó un cambio y es muy común escuchar en la consulta decir, pero tu papá cambió, tú eres un resentido. Yo digo, no. Ahora, tiene que haber acá, pues, no es que yo quiero tener la razón. Es lo que yo converso, es lo que yo veo en consulta. Eh, ese tipo de interacción es un factor de riesgo. Conflicto familiar, historia familiar de conducta antisocial, actitudes parentales favorables hacia el consumo de drogas. Porque yo he escuchado que dicen, no, pero ya pasó, pero no pasa, pues. Todo lo que hacen los papás tiene un impacto que perdura, perdura. Pero no, yo he escuchado casos en consulta. Doctor, está exagerando. Así no han sido las cosas. Bueno, entonces voy otra vez a la lectura. Entonces, cuando prevenimos, la prevención está acá, en entender que el contexto influye. Yo cuando trabajo con parejas jóvenes, yo les digo, eso no va a cambiar. Uy, doctor, usted no sabe, usted no cree, usted es o a mí me han dicho de todo. Bueno, la experiencia me ha enseñado, eso se perfecciona, porque ahí el cambio existe en una interacción.
No existe el cambio como un elemento individual, como que yo me doy cuenta y cambio. Si no fuera tan fácil, si no fuera muy fácil. Entonces, este modelo nos permite entender hacia dónde vamos a apuntar nuestras intervenciones de prevención. ¿Ok? Y aquí viene, vamos a dar una lectura, porque de ahí viene el tema de prevención indicada, prevención selectiva y prevención universal. Pero vamos a, uy, qué bonito. O sea, que ustedes a mí me encantan, digo, Dios mío, son unos genios. Ahí está, fotito, fotito, hasta con imágenes, ¿quién fue? Rosalía, hasta con imagen incluida. Está bien, eso es. Vamos a, denme un segundito. Ah, acá está. Ya está. Tres, ya está. Y volvemos. Volvemos a nuestro Padlet querido. Ok. La introducción resalta la importancia de la prevención como radical el consumo de sustancias. El prevenir ayuda a que el inicio de consumo de dichas sustancias se retrase o no ocurran, ya que busca la concientización no solo de la población objetivo, sino de toda la población al intervenir todo lo que favorece a los factores protectores. Está perfecto. Según la lectura, no busca un mundo sin drogas, sino retrasar el inicio de consumo, lo que yo explicaba en esta diapositiva, acá. O sea, al trabajar sobre los factores de riesgo a nivel micronivel, por ejemplo, una creencia es que el alcohol no te hace daño, es normalizar el consumo de alcohol. Entonces, yo tengo un adolescente que está empezando por acá. Yo ahí tengo que hacer una prevención universal. Yo trabajaría mucho sobre estas creencias sociales de normalizar el consumo de alcohol. O sea, ahí sí hacemos una prevención universal. Entonces, ahí viene a donde apuntaba la clase. Ya tenemos el modelo etiológico, ya tenemos los factores de riesgo, y ahora cómo se articula esto con el modelo etiológico y el tema de la prevención. Okay. Acá hay otro cuadrito que también explica y justifica mucho por qué tenemos que trabajar los factores protectores. Cuando el adolescente comienza a hacer el uso inicial del consumo de cualquier sustancia, lo que determina es un factor medioambiental. O sea, la adicción no es algo individual. ¿Y cuáles son esos factores medioambientales que inciden en el inicio del consumo? Los factores de riesgo micro, en este caso, la familia. ¿Qué factor? Por ejemplo, la baja supervisión y monitoreo parental porque los papás son separados y el hijo viene de otro compromiso. Entonces, yo voy a hacer una conferencia, una charla, un taller donde yo voy a hablar sobre modelos de crianza en familias extendidas. Eso quiere decir que son familias que se han reconstituido porque el hijo viene de otro compromiso y tienen hijos de otro, porque eso es muy común en el Perú. Es muy común porque yo expliqué en una clase, en el Perú, a los 20 años, todos están apurados por tener familia, no todos. En una clase de pregrado, le cuento una anécdota de la universidad, yo me quedé, estaba explicando, ¿no? Yo enseñaba un curso que se llamaba terapia de pareja, curso de no, 10º ciclo. Y una chica pues se para a contar su caso y a mí me sorprendió pues joven, 22, 23 años, que ahora los chicos no se refieren como si fueran enamorados, se refieren su pareja. O sea, cuando yo la escuché, mi pareja, ya el uso de la expresión, o sea, apurados. Y después van a separarse y van a tener hijos de 2, 3 compromisos. Entonces, ese factor familiar, ambiental, de cómo se consolida una relación, tiene bastante influencia en el uso inicial. Nosotros en el Perú creemos todo lo contrario. Creemos que eso no influye. Ahí está el dato.
Acá está. Factor medioambiental, o sea, el contexto, las relaciones de los papás, las relaciones con mis hijos, la relación con mi pareja, la relación en el cual yo estoy en mi familia, es lo que predispone factor de riesgo o factor de protector para que no se dé el uso inicial. Pero si este chico viene de otro papá y el papá se ofende, imagínate, todavía tenemos eso, se ofende porque le faltan el respeto y ejerce presión a la mamá, evidentemente no va a haber supervisión parental. Eso es un tema que a mí me genera, le digo, pero ¿qué tiene la criatura acá que ver? Pues eso es muy común. Sí, sí. O sea, ¿qué tiene que ver? Pues una familia. Ahora, lo que sucede también es que a los 20 años, pues estaban, disque enamorados, no era enamoramiento, es una adicción. Yo tengo una masterclass, tengo mi canal de YouTube, invito a que ustedes participen. Hay una masterclass ahí que yo di el 2024, donde yo hacía un paralelismo entre lo que los jóvenes entre los 15 y los 30 años llaman amor, y yo decía pues que eso no es amor, eso es una adicción. El proceso de enamoramiento biológicamente dura de 6 a 18 meses, una cuestión química que tiene que ver con el circuito de la adicción. Entonces, una persona que prolonga una relación más allá del tiempo razonable es una relación donde el circuito biológico está dañado. O sea, si yo pongo el cerebro de una persona que consume cocaína y pongo el cerebro de una persona de una relación de por lo menos 10 años, entre los 15 a los 25 o entre los 20 hasta los 30, no vas a poder diferenciar cuál es el cerebro de una persona que consume cocaína. Entonces, el factor medioambiental, por eso es que cuando prevenimos, hacemos charlas, talleres, pero ¿dónde debe estar la incidencia? ¿Qué nos dice la evidencia? Trabajar sobre la familia, no dice trabajar sobre el individuo. No dice yo voy a hacer talleres de habilidades sociales, que es, ojo, sí funciona. No estoy diciendo que no funcione, pero la evidencia muestra que en temas de adicciones hacia donde debemos dirigir nuestras intervenciones tiene que ver a los factores medioambientales, a todas las creencias que tenemos que justifica el consumo. Entonces, ahí está lo que me están escribiendo sobre los famosos factores de riesgo, factores de protección y que todo que tiene que ver con medioambiental. Entonces, el contexto primario es el que tiene que ser intervenido. Yo, cuando atiendo y trabajo bastante, yo por eso reúno a la familia. Trabajo mucho estos nuevos modelos parentales, esta justificación al tema del consumo, esta relación que tiene con sus papás. Por ejemplo, una característica muy común es que la familia peruana, al venerar a los papás, sus papás son más importantes que sus hijos. Entonces, si mis papás son más importantes que mis hijos, ¿cuál es el razonamiento? Mis hijos tienen que entenderme. Por lo tanto, si mis hijos me tienen que entender, tienen que estar agradecidos. Y cuando se molestan, los papás gritan, pues, porque el chico le reclama. El papá, pues, ejerce su autoridad, que aquí yo me he sacrificado, todo lo que tienes es gracias a mí, todo esto es gracias a mí, pues, factor de riesgo. Factor de riesgo. Pero eso, yo a veces he tenido debates, ahora ya no, cuando estaba más joven, ahora ya estoy todavía estoy joven, al borde de los 46, pero cuando estaba hace 10 años, un poco más vehemente, pues estaba entre los 30, hoy ya tengo 46. Pues, estamos jóvenes todavía. Entonces, es importante conceptualizar. Leo lo que dice alguien más acá. A ver, vamos a leer lo que dice Asma, Danae. Considero que esta introducción presenta una visión realista y científica sobre la prevención de las adicciones. Completamente de acuerdo. Un aspecto importante es que reconoce que el consumo de drogas es un fenómeno complejo, de lo que estamos hablando, influido por factores individuales, familiares y sociales, por lo que las estrategias preventivas deben abordar todos estos aspectos y no limitarse a informar sobre los riesgos, evidentemente.
trabajar mucho, por ejemplo, yo trabajo mucho en mi ser hombre, una nueva masculinidad. Yo sí, ahí a veces entro que los hombres tienen roles masculinos. Yo digo, Dios, por eso que tenemos tantos problemas. El hombre se ofende, se resiente, o sea, tiene la culpa y se ofende. Y digo, "Ah", y digo, me hacen quedar mal. Por ejemplo, cuando se habla de lo que tú dices, trabajar sobre estos temas, dice, por lo que las estrategias preventivas deben abordar todos estos aspectos y no limitarse sobre los riesgos. Claro, trabajar un factor de protector. Mi rol paterno, que se involucra en el conocimiento de una relación empática con mis hijos. Los papás no saben hacer eso. No saben ejercer un diálogo. Cuando se molestan. Eso también va mucho con las mamás. ¿Cuántas veces yo he escuchado justificaciones en consulta de que eso lo aprendieron en YouTube? Quítales el internet. El internet tiene la culpa. Y están que pelean porque no les alcanza el dinero. Ahí está el problema. ¿Y por qué no les alcanza el dinero? Nos ponemos a conversar con los papás. ¿Y por qué no les alcanza el dinero? Y salen, ahí está el problema. Se debe trabajar lo que se conoce como educación financiera, que es otro factor de riesgo. Las familias que tienen problemas de adicciones tienen problemas económicos muy serios, porque hay como un hueco. La familia todos entran, pues, por lo que las estrategias preventivas deben abordar todos estos aspectos y no limitarse. Ok, además resulta acertado que el texto plantee como objetivo principal retrasar. Eso es lo que nosotros hacemos, retrasar el inicio del consumo, fortalecer los factores protectores, en lugar de aspirar a la eliminación. Eso no se puede, claro, en un mundo ideal, ¿quién no quisiera? No se puede. Y acá el texto es muy claro, mire, acá está. Por acá están los objetivos, después le toman una fotito, acá creo que están más adelante, acá están escribiendo, yo tengo el teléfono lleno de mensajes. Acá está, retrasar el inicio del consumo, ya está. Limitar el número y tipo de drogas utilizadas, evitar la transición de la prueba de drogas al abuso, lo que yo explicaba, disminuir las consecuencias negativas del consumo de drogas, educar a los individuos para que tengan una relación madura y responsable. Hay personas como yo, que es tolerancia cero con cualquier tipo de droga, potencializar los factores de riesgo, de protección y disminuir los factores de riesgo. Proporcionar alternativas saludables. Ahí explica. Y ahí hace una explicación muy interesante sobre lo que estamos explicando. Ahora, ya se me va el tiempo, tengo que llegar a esto. Y acá llegamos a lo que por ahí me preguntaron. Ok. Acá está, tómenle una fotito, le tomo una fotito por ustedes. Ya está, y se los comparto. Entonces hemos llegado al punto neurálgico del curso. Ya está. Vamos a compartir. A ver, dame un segundo. Un segundo, ahorita respondo. Ahí está. A ver, Rosalía. Claro, sí, las grabaciones. Lo que pregunta, hay protocolos. Ustedes, por ejemplo, hay varios que me han escrito, que han revisado el material y conocen estos protocolos. Hay una serie de pasos frente a lo que tú estás explicando. Ahora, el consumo del TUSI, pues también está en las estadísticas, es lo que se cocina.
Ahora, vamos a leer, dice, vamos a leer otra vez. ¿Qué debe hacer un director de una institución educativa cuando la docente le reporta que una estudiante le dio tusi a su amiga? Ahora, en términos eh, teóricos, lo que deberíamos hacer está acá en lo que es una intervención indicada, porque ahí lo que yo necesitaría saber es la edad del estudiante. O sea, ahí necesitaríamos tener más datos, porque ahí, y gracias por la pregunta, ahí ya tendríamos que hacer una diferencia entre prevención universal, selectiva e indicada. Entonces, lo que tú me estás preguntando, ahí habría que trabajar un tipo de prevención indicada. Y voy a explicar más adelante lo que dice la prevención indicada. El estudiante consumió, resulta un malestar, dolor intenso en el estómago. Ahora, bueno, hay que hacer una observación. El TUSI no genera, bueno, había que tener el conocimiento de si realmente fue TUSI, porque el TUSI en el Perú no se refiere solamente a un tipo, se refiere a varios tipos. El tusi es una droga que en el argot se cocina. O sea, le echan varias sustancias, le echan analgésicos poderosísimos con los que sedan a los caballos, por eso es que le echan, eh, tiene varios componentes, entre ellos la cocaína, y muchas veces no necesariamente la cocaína, los mezclan y los cocinan y les echan estos colorantes, por eso sale rosada, pero es por el colorante. Y lo que producen es lo que ellos conocen como chorreo, es un analgésico. O sea, literalmente es la mezcla de, le echan hasta pastillas psiquiátricas, ketamina, ketapina, o sea, es un analgésico que se usa en el tratamiento de la esquizofrenia o también como un analgésico, que ketiapina y ketamina. Entonces ahí habría que conocer, o sea, eh, qué es lo que hay en esa sustancia, porque si es dolor de estómago, habría que ver, pues, cómo, yo no creo, porque yo he visto personas con, con consumo de TUSI. Ahora, dolor intenso en el estómago, habría que ver si le hicieron los análisis, porque hay también otro que yo trabajaría mucho es el proceso químico de qué es lo que consumió. El centro de salud y intenso en el estómago y el médico refiere que estaba intoxicada por consumo de sustancia tóxica. Sí, pero ¿qué tipo de sustancia? Por eso que es importante, no todas las sustancias generan lo mismo. Y recuerden, el TUSI en el Perú es una droga sintética, es una droga que se cocina, así es la palabra, que es la unión de varias. Al indagar el director, descubre que el estudiante que le dieron TUSI, su compañera, y el director da con el que comercializaba en el colegio. Bueno, ahí habría que ver, acá ya entramos en tratamiento, identificación del caso, ya saldríamos de la prevención. La idea es no entrar en eso que estabas. Debe ser las acciones pertinentes, no, ahí en temas operativos hay protocolos y en temas de ciencias de la prevención, lo que estamos haciendo, habría que trabajar todo lo que está acá descrito. Sí, sí, claro, lo que pasa es que sí, era polvo, pero por eso es que estamos en estas clases. Era polvo, pero ahora, en temas de precio, la cocaína no tiene el mismo precio que la marihuana, es más cara. Y para consumir tusi es más caro. Ahora, en las bolsitas hay concentraciones, por eso depende, o sea, eh, la concentración, el análisis que se hizo. Ahí yo trabajaría mucho en la prevención universal. Haría una charla sobre el tema de estas nuevas sustancias psicoactivas que están muy de moda. Hoy un chico, yo he entrevistado a varios chicos que comercializan y cocinan tusi y es
Uno se queda sorprendido de todo lo que saben esos muchachos. Claro, ahora, pero sí, pero hay unas bolsitas, no, no la tengo, que son, el YouTube me va a silenciar este video. Así, la mitad, es como si fueran, no lo puedo, como si fueran así chiquititas, así, así cuadraditas de este tamañito. Sí, ahora, y el polvito es chiquito, chiquitito. Eh, depende el precio, porque a veces ese dolor de estómago es porque molieron pastillas que puedes comprar un blister a un sol. ¿No? También en el tema de las drogas hay mucha estafa y hay mucho, ahora, es un tema muy amplio. Entonces ahí lo que yo haría es conocer sobre lo que explicaba al inicio, farmacología. Si yo conozco en el colegio, converso para que los chicos saben eh, cómo se prepara, cómo se conoce, haría una charla sobre estas nuevas sustancias psicoactivas. Trabajaría mucho el tema de fortalecer habilidades de afrontamiento, las habilidades de afrontamiento que son parte de la prevención selectiva. En la prevención selectiva, las estrategias son otras. Por ejemplo, aquí, por poner, vamos al, al capítulo. Esto nos lleva, y gracias por la pregunta, está muy bien. Eh, ahorita respondo. Hay un cuadrito que está acá está. ¿Eh? Por ejemplo, prevención universal es aquella que va dirigida a todo el grupo. La selectiva es aquella que va dirigida a un grupo de la población diana que tiene un riesgo mayor de ser consumidores que el promedio de las personas. Se dirige, por tanto, a grupos de riesgo. Entonces, ahí, este grupo de riesgo se tendría que trabajar factores de afrontamiento, y la prevención indicada se tendría que trabajar aquellas que va dirigida a un subgrupo concreto de la comunidad que suele ser consumidores o que tiene problemas de comportamiento. Se dirige, por tanto, a individuos de alto riesgo. Entonces, si vemos el cuadrito y en la lectura está mejor indicada, eh, lo que tú me refieres, yo haría una derivación, iría a un centro de salud mental comunitaria especializada, porque ya estaría acá. Aquí estaría en el límite. Ya cuando se reportan estos casos, hay que seguir los protocolos que demanda el colegio, el ministerio a nivel de este tipo de circunstancias, y la idea es no llegar a ese tipo de circunstancias. Y la idea de la prevención es que trabajemos universal, selectiva e indicada. Acá nosotros podemos trabajar. Cuando ya el caso que tú me has contado, ya ahí ya tendría, ya entramos, ahí a veces hay mucha confusión entre el tema de la prevención, en tema de la intervención temprana y en tema de tratamiento. Nuestro trabajo está acá. Ahora, cuando ya pasamos acá, lo que tú me estás contando, yo lo ubicaría ya más acá. Yo lo que quería es hacer un plan de fortalecimiento en las horas de tutoría y de acerca de identificar este grupo de riesgo, tenerlo bien mapeado, trabajar. Había una parte del curso que están las dinámicas, trabajaría mucho afrontamiento, comunicación asertiva, afrontamiento, toma de decisiones, saberse manejar en entornos de bastante influencia social. Conversaría mucho cuando un chico invita a otro chico a consumir, hay una razón. Los chicos se invitan por razones. Conversaría mucho por esas razones. O sea, yo tendría que hacer un trabajo muy minucioso y muy discreto, de mucha conversación para poder entender el fenómeno. Pero ya estaría aquí en el borde. No, no, yo ahí, pero es que si es en temas de convivencia escolar, yo he visto sus experiencias ahí cuando ustedes comparten, no, ustedes
de convivencia, de las leyes, conocen un montón, han hecho unos trabajos muy interesantes. Pero es que, y eso es lo que explicaba al inicio, o sea, eh, el consumo de sustancias está mal, o sea, no hay forma de justificarlo, no hay forma, pero no voy a ir a la confrontación. Nosotros, los peruanos, o sea, la confrontación lo que hace es acentuar el comportamiento, no puedo. Lo que tenemos que aprender es a saber persuadir. Y la persuasión es una habilidad de saber escuchar y saber entender para poder influir en el comportamiento. Lo que pasa que, según lo que tú me refieres, el director pues hereda una educación militarizada, una educación religiosa, porque la educación militarizada está reforzada mucho en el hablar fuerte, en las posturas, en la forma, y el aspecto religioso en lo moral. Y siempre es a la culpa, a la confrontación, a señalar a las personas, a generar, pero eso no es el camino, pues. Todos necesitan una oportunidad. Entonces yo creo que ahí eh, es trabajar mucho, porque a veces el problema no es o sea, está mal el muchacho, sí, pero tenemos que erradicar esa idea de la confrontación. Cuando yo trabajo con papás, se pelean, literalmente le gritan, lloran, reclaman, pero eso no funciona. O sea, no funciona. El grito, la pelea, el reclamo, el abrazo. Ese es un patrón cultural del miedo. O sea, yo cuando doy mis charlas explico. Hace 40 años, ¿cierto? Tu papá, yo siempre pongo este ejemplo, hace 40 años, tu papá venía borracho con el lápiz de labio en la camisa y nadie le podía decir nada. Él alzaba la voz, un par de cachetadas y todo el mundo estaba temblando bajo la cama. Era miedo, era miedo. Nosotros hemos crecido con una educación basada en el miedo, porque lo militar, la jerarquía y el miedo van de la mano. Entonces hemos asumido que ese modelo no se puede cuestionar. Entonces él gritaba, vociferaba y el papá que llegaba a estas características cuando el chico crecía y presentaba problemas, el papá lo confrontaba, le gritaba y no funcionaba. Ese es un tema cultural. Ahora, no se trata tampoco del otro extremo. A veces me dicen hay que ser buenitos, no, es que tú a veces eres muy buenito, a veces hasta usan una lisura que empieza con C y termina en O, que no la puedo repetir, es que tú eres, tienes que ser fuerte, es como si el problema tendría que ser con ser fuerte, porque hemos heredado de que el que tiene un problema es débil y el que no tiene problema es fuerte, entonces yo tengo que hablarle fuerte. Hablarle fuerte es descalificarlo, eso no sirve, eso está demostrado, acentúa el comportamiento, porque el muchacho va a encontrar la forma de de cambiar, pero que no cambia, o sea, que va a seguir el mismo comportamiento sin que tú te des cuenta. Eso es muy común en las familias. El papá que ejerce su autoridad, que el chico tiene miedo, pero aprende a sacarle la vuelta al miedo y aprende a sacarle la vuelta a las normas. Sí, no, eso, claro, es que ahí, mira, mi experiencia, y eso es bueno que ustedes están acá. En este tipo de situaciones hay que tener mucha sutileza, o sea, está mal, no, es indignante pues, uno escuchar a todo lo que uno escucha. Pero la violencia no se cura con violencia, pues el maltrato no se cura con... O sea, por eso que tenemos un país tan polarizado, donde el que ejerce la violencia o el que ejerce el grito cree que tiene la razón, pero el comportamiento ya de por sí descalifica, o sea, no existe un poseedor de la verdad. Entonces yo no me puedo estar con la bandera de que lo que yo pienso es absoluto. O sea, sí, está mal, pero la norma, la ley, la convivencia, la persuasión, claro, es que nosotros, y también es otra frase que yo suelo utilizar mucho, nosotros los peruanos nos gusta hacer novelas, somos muy escandalosos de estas cosas, como que nos indignamos. Sí, consumía, me imagino, el consumo de Tusi, y el colegio es como un chisme, va, todos los chicos.
pero uno, pues, para eso uno está en estas cosas. Sabe que una de las habilidades, que eso lo van a ver en otro curso, eh, de una buena persona que trabaja prevención, es saber entender que estas cosas se trabajan y eso no es quitarle el valor, o sea, no es quitarle la responsabilidad ni la fuerza, es un problema, pero no voy a conseguir nada, pues el mundo está como está porque todo el mundo ejerce su punto de vista con violencia. Ahora, no significa también ser C y terminemos, o sea, no significa que seamos permisivos. Y tampoco significa que vayamos al otro puesto, que vamos a ser tu amigo y vamos a ser muy persuasivos, ¿no? No, es muy tolerantes. Claro, es que por eso es parte de este curso y nuestra actitud. O sea, claro, yo me indigno, yo a veces escucho, y cuando estaba más joven, me ardía la sangre. Yo no podía creer lo que escuchaba. O sea, mi cabeza se hacía así, y yo decía, basta, escuchaba tantas cosas, decía, pero eso es inconcebible. Y uno entiende pues que el mundo es así y que la única forma de poder generar ciertos cambios es tratar de generar una actitud y a partir de esa actitud de entender, porque entender no significa consentir, o entender no significa estar de acuerdo, o entender no significa que tú vas a hacer lo que a ti te parece. Ahí son habilidades. Pero lo interesante es podernos ubicar en este contexto, por eso dice la figura 7 un poco volviendo al tema, la diversidad en las respuestas en los problemas del uso de sustancias. O sea, nuestro trabajo debería estar acá, selectiva y universal, aquí. Ahora, acá ya es un poco más especializado y acá es más especializado. El detalle que en el Perú estamos acá. Nuestra realidad es que nosotros estamos acá. Acá estamos ya en tratamientos. Tenemos entonces la idea de la política pública Perú, un país saludable al 2030. ¿Qué significa este tema? Es que a través de todas las actividades que hacemos, esto baje acá, que tengamos, que nos quedemos ahí. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su trabajo final, chequen, y aquí vamos al sílabo, así que la actitud, no, no, yo recuerdo, sí, el papá pues se indignaba, su grito, pero como dice bien, ¿quién fue el compañero? Voy a resaltar ese aporte, Rosalía. O sea, no podemos, es que hay una frase, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Hay que ser bastante prudentes porque nosotros los peruanos estereotipamos el drogadicto, usamos mucho el estereotipo. Hay mucho ahí, no sabemos manejar continuo. Es que, porque una parte de nuestra cultura es que nos tomamos toda la broma. Todo es, nosotros, en los círculos de los profesores chiquitos, todo es broma, pues, ay, sí, parte de la cultura. Ok, entonces, nuestro trabajo está en centrarse en estas dos, cuando nosotros nos referimos a prevención. O sea, evitar lo que tú me estás contando. Yo trabajaría con el equipo encargado de TOE o de tutoría, estas charlas que a veces a mí me llaman para trabajar esto, habilidades de persuasión, habilidades de afrontamiento, o cómo manejarse en conversaciones difíciles en temas de consumo de drogas. O sea, no hay formas. Ahí en el libro que les he compartido explica la forma como podemos persuadir, no puede ser al confronte, acá se hace lo que yo digo. Pues, eso no sirve. Ok, entonces ya para ir cerrando, muchas gracias Rosalía o las personas que están compartiendo sus comentarios. Aquí está Rosalía, Miller. Ok, revisen
Hay un trabajo final eh, que está, las semanas 7 y 8 el trabajo es el mismo, sino que en la semana 7 es un avance y en la semana 8 es el trabajo final. Por eso que a partir de la semana 7 que es porque el curso termina el 7, o sea, el 30 ya deberían cerrar con los trabajos. Y de ahí vamos a revisar la última unidad. Acá está. Dice, diseña y evalúa una propuesta de acción preventiva a partir del análisis de una situación problemática o riesgos psicosociales dentro del contexto educativo. Todo eso está ahí en el aula virtual, está el modelo, están los ejemplos, están las rúbricas. Entonces ustedes chequeen que van a evaluar, van a diseñar una propuesta preventiva y que lo que nosotros pedimos es que estos conceptos estén presentes. Por eso es que he separado este capítulo. O sea, este capítulo lo leen y los conceptos que hemos explicado, ¿cierto? Acerca de, por ejemplo, voy a volver acá, la diversidad de las respuestas frente a la prevención. Yo voy a hacer prevención universal, selectiva, indicada. Por ejemplo, la universal es una charla sobre tener conversaciones difíciles con los compañeros, saber decir que no. Entonces voy a trabajar algo más selectivo. Por ejemplo, en el caso que puso la compañera, reunir a este subgrupo y trabajar factores de protección. Por ejemplo, trabajaría mucho con las figuras parentales, traerlas a las papás, trabajar mucho el fortalecer los vínculos familiares, por ejemplo. Y en el trabajo indicado, y es algo mucho más, por ejemplo, si ya se ubicó al proveedor en este caso, claro, hay todo un procedimiento, pero también se podría trabajar, ¿cierto? Y también se podría generar ahí algunas eh, habilidades de persuasión. Entonces va a depender de lo que cada uno de ustedes planteen en su trabajo. Ustedes revisan, van al final, acá está, trabajo final, semana 6 la semana 7 es el mismo, simplemente es, por ella me presentaron un borrador. Ustedes lo chequean y ahí está, ¿ven? Y ahí van describiendo todo lo que yo he ido explicando. Y el otro trabajo es el borrador, o sea, me lo envían el 30 y antes yo ya lo estoy chequeando para ver si hay observaciones. En general, todos están trabajando a un buen ritmo, son 59 y tengo 52 que van a velocidad de crucero, o sea, que sí están con los trabajos. Son pocos los que a partir de mañana voy a estar conversando para ver. Acá está, ve, la actividad a desarrollar, la descripción de la actividad, la situación problema, el nombre de la actividad, el objetivo. Acá cuando se refiere a esto de los objetivos, por eso es que usen mucho de referencia este capítulo. Y los lineamientos, pues, del MINSA con respecto a los protocolos que ustedes manejan. Cómo hacer una fusión dentro de la actividad que van a presentar. Ok, muy bien, las clases están grabadas. Agradecer su presencia. Por favor, los que puedan prender su camarita para tomarnos una fotito para que nos podamos saludar, ya que tenemos comunicación virtual con algunos. A ver, ya está Rosa, Miriam, Jorge Luis, Lucila, Joana, Diana, Rosario, Karina, Miller. No, no hay problema. Hola, Alcira, qué gusto. Alfonso, Omar, Roxana, Juliana, Vidal, Miriam.
Una fotito, sonrían sus mejores caras para la foto del recuerdo. Ahí está, tan guapos, bellos y hermosos. Les comparto la fotito, mis bendiciones, pero no se vayan todavía, falta la segunda foto porque hay dos grupos. Pero espérense, comparto acá, ahí, por favor, estamos entrando, ya faltan la mitad de clases. Ahí está, otra fotito acá, ahí está. No, esta está bien, otra fotito, sonrían. Ahí está, esto. Mis bendiciones, nos encontramos el otro martes. Cuídense, cierro la sala.